Entramos ahora a analizar los pros y contras del método cuantitativo. Cuando hablamos de los pros de este método, vamos a encontrarnos muchas veces la parte contraria a las limitaciones del cualitativo. Emplearemos tres principales pros. El primero es el de significación. ¿Qué quiere decir eso? Que precisamente acompañando al defecto de falta de objetividad dentro de la evaluación cualitativa, el método cuantitativo nos va a permitir determinar si algo que hemos visto cualitativamente es significativo o no. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el ejemplo del avatar con esas diferencias tan claras en las diferencias térmicas. Otro pro, sin duda alguna, es el hecho de la cuantificación, es decir, no solo la significación, sino el hecho de que podamos ponerle una medida. Os pongo un ejemplo muy claro. Cuando nosotros estamos evaluando a una persona que ha tenido una operación, por ejemplo, de rodilla, sabemos que esa zona va a estar más caliente y la vamos a ver más caliente en el cualitativo. Lo importante es determinar cuánto más caliente es. ¿Es 0,5, es 1, es 1,5 grados de temperatura? Porque todos ellos van a ser significativos, pero evidentemente la severidad será diferente. Y por último, el gran pro que también obtenemos con el método cuantitativo es la comparación temporal o la evolución de esos resultados. Volviendo de nuevo al ejemplo de la persona operada de la rodilla, si yo soy capaz de evaluarlo regularmente, esa rodilla probablemente siempre esté más caliente, pero lo que voy a poder hacer es generar esa significación, una cuantificación y una evolución para saber que al principio estaba en 1,5 grados y he ido evolucionando poco a poco a resultados mucho más normales o, en este caso, menos significativos. Esos serían las tres principales pros de este método. Y por supuesto, el método cuantitativo también tiene defectos, también tiene contras. Señalamos sobre todo tres. El primero es el hecho de que evidentemente vamos a necesitar más tiempo para analizar y que no es tan rápido como el vistazo que se echa a la cámara o a la imagen en el método cualitativo. Y por lo tanto ese tiempo va a ser de importancia a la hora, por supuesto, de la interpretación y de la toma de decisiones. Cuando utilizamos softwares automáticos, eso nos puede permitir hacerlo muy rápidamente a pesar de que necesitamos más tiempo, pero cuando tenemos un análisis cuantitativo manual, eso puede dilatarse en el tiempo, de manera que sí que es un factor a tener en cuenta. Otro, sin duda alguna, es la determinación de las regiones de interés. Tanto desde el punto de vista manual, como hemos visto en los factores de influencia, hay muchos autores que analizan una misma región de maneras muy diferentes, y también desde el punto de vista automático, porque hay ciertos software que pueden tener limitaciones a la hora de analizar regiones como puedan estar en entornos como cerca de la cadera, debajo de la ropa interior, que a lo mejor no son tan fáciles de evaluar y que pueden generar evidentemente algo que veamos a nivel cualitativo, pero que a nivel cuantitativo no llame la atención. Y por último, tendríamos aquello que determinamos lo que la cámara sí ve, pero los datos no. Y son aquellos pequeños factores que sí que pueden ser muy importantes, como la aparición, por ejemplo, de un vendaje, el hecho de que la toma de datos se haya hecho con unas mallas puestas, o otros factores que van a generar ciertas alarmas, pero que realmente no son significativos y que no se pueden ver a través de los datos, sino sobre todo a través del método cualitativo.